viernes de un buen trip en la noche. Hola chicos, bienvenidos a un programa más del Almorzadero de Té, un lunes, como ustedes ya están acostumbrados, de invitados. Pero el día de hoy, como ustedes ya lo pudieron ver en nuestra publicidad y en nuestra descripción, el tema de hoy es un poquito de actualidad nacional y educación online. Pero como saben, nunca así que le doy la bienvenida a mi compañero. ¿Cómo estás, compañerito? Mi compañerito se quedó con el audio por ahí, así que espero que se conecte. ¿Ya está ahí? Muy buenas noches a toda la gente que nos está escuchando, viendo, sintiendo en Quito, Ecuador, Pichincha, en todas partes del mundo. Un abrazo aparte, ¿no? Por parte de los que hacemos el Almorzadero de Té, intentando de darle un poquito de información para reflexionar, y la decisión está en ustedes. Hoy tenemos un gran invitado para tratar un poco temas de coyuntura y también un poco sobre la docencia en estos momentos de educación virtual con Zoom, cuáles son sus pros y sus contras. Así que para hablar de aquel tema tenemos al magíster Roberto Rosero, además docente de la Universidad Politécnica Salesiana. Un gusto tenerlo allí. Bienvenido, tremendo invitado, uno de los más esperados del programa, así que bienvenido. Buenas noches, chicos. Como digo en clases, noches de Dios. Bueno, chicos. ¿Cómo han pasado? Bien, gracias. Chicos, recuerden, ustedes también nos pueden dejar sus preguntas, que estamos aquí interactuando con todos ustedes. Y bueno, un poquito el tema central que estamos viviendo en este acontecer son las marchas, son las diferentes protestas que se realizaron el día de hoy. Recuerden que ustedes pueden ver todos estos videos y informes a través de nuestra página oficial y todas las redes sociales. Pero antes vamos a preguntar cómo es la vida de un docente en cuarentena, así para entrar suavito al tema. Bueno, como cualquier ser humano común y corriente, ¿no? Sabes que en esta época de cuarentena ha sido, creo que lo único que yo puedo rescatar, y creo que la mayoría de docentes lo harían, es el hecho de poder compartir, ¿sí? De poder compartir con la familia, con los hijos, con la esposa. Tengo la oportunidad también de compartir con mi tía, hermana de mi mamá, que vive con nosotros. La trajimos porque ella vive sola, entonces está con nosotros, ¿no? Entonces, ese también es del lado humano de mi esposa, que me dijo, tráele nomás a tu tía, que comparta acá con nosotros hasta que pase esto. Pero bueno, yendo a tu pregunta, ¿no? O sea, es interesante porque igual toca madrugar, ¿no? O sea, toca levantarse entre 6:30 de la mañana, preparar el desayuno para 5 personas o para 4 a veces, ya que mi hijo, el mayor, Matías, entra a las 8 a sus teleclases o a sus clases virtuales, como quieras llamarlo, y el otro enano también, pues que está en el inicial 2, él también inicia sus clases a las 08:30 hasta las 10:30. Entonces es bastante complejo, ¿no? Porque mi esposa también, como es docente en la Universidad Central, pues ella también tiene pues sus reuniones, tiene que preparar sílabus, clases, entra a consejo de carrera, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, a veces yo también tengo las clases en la mañana y pues toca dividirse, ¿no?
toca dividirse, pues entre que yo voy a dar clases, ella me ayuda con los enanos, a veces yo poco dejo estar en las clases, bueno, cuando acabo clases me dedico al mayor, después a las 1200 ya me pongo a preparar las ollas para el almuerzo. Entonces es bastante ajetreado, verás, ¿sí? Y yo me atrevería a decir que es mucho más cansado, es mucho más agotador el hecho de estar acá en la casa, porque tienes muchas cosas por hacer, ¿no es cierto? Que es la preparación de la comida, el ayudar a tus hijos en las clases y el teletrabajo, ¿no? En este caso, dar las clases virtuales a los estudiantes. Entonces yo netamente, o sea, 6:30, 6 de la mañana estoy despierto y me estoy acostando 10:30, 11 de la noche, ¿no? Porque claro, en la tarde también hay reuniones con los colegas, con los compañeros profesores, con nuestra directora de carrera, Narcisa. Entonces siempre se está pues ahí ajetreado, ¿no? Entonces acabas de comer y ya toca conectarte a otra reunión. Se acaba esa reunión y viene otra, después pum, las clases continúan. Entonces, claro, Si nos llegan así, los ¿no? chicos del almorzadero y quieren entrevista. No, qué chévere. Gracias por la invitación, Wambras. No, gracias. Recuerden, chicos, estamos full conectados ahorita, entonces recuerden dejarnos sus preguntas y tenemos varias preguntas que ya nos las dejaron días atrás, donde voy a comenzar con algo chiquito. Una anécdota para iniciar, una anécdota la que usted más recuerde de las clases, cuando habían obviamente clases presenciales, que usted dice, esta fue en verdad la anécdota que yo digo, wow, nunca le voy a olvidar. Chuta anécdota. O sea, vos me preguntas dentro de clases. Ajá, pero cuando eran presenciales, obviamente. Claro, claro, sí. Chuta, o sea, una anécdota. A ver, recuerdo donde ahora es el C de televisión, ahí era el laboratorio de impresos, pues sí. Entonces, claro, era una aula inmensa. Y si vos recordarás, en los costados había un ciclorama, bueno, que hasta ahora hay, ¿no? Ese sin fin que se llama, porque eso estaba destinado a ser un set de televisión, pues no, más bien no tanto un laboratorio. El chiste es que entró una muchacha, que no voy a darle el nombre, sí, una muchacha alta, casi de mi tamaño. Y claro, entró a una clase que no era de ella, y vos sabes que yo soy tranquilo, ¿no? Entonces me dijo, profe, ¿puedes entrar un momento? Que no sé qué, entonces pasa, ¿no? Le dije, pero estará tranquila, y estaba revisando los trabajos. Entonces veía que estaba como ardilla, ¿no? De un lado para el otro, de un lado para el otro. Y claro, justo en ese lugar estaban unas sillas ya dañadas, pues, ¿sí? Entonces yo ya no avancé a decirle, no te sientes ahí. Entonces el momento en que ella se sienta, o sea, se partió la silla en dos y claro, por la fuerza de lo que se parte la silla, ella, claro, con los pies fue levantando la mesa con todo y computadores, pues. Entonces, claro, los chicos que estaban sentados del otro avanzaron a agarrar o sea, te juro que yo salí, o sea, primero me fui, cogí la silla y vi que estaba en dos partes. Le levantamos a ella, vimos que no se había golpeado la cabeza y yo me salí al corredor de los laboratorios y como dicen por ahí me dio alferecía, o sea, no paraba de reírme, porque claro, o sea, yo ya veía como que presentía lo que iba a pasar y por eso le decía, estate tranquilo, o sea, no estés como chiva de un lado para el otro. Creo que esa es una anécdota, ¿no? O sea, pero hay así, no. Pero es una gran anécdota. Aquí también O sea, sí. Nos comenta y nos dice, esta pregunta debe ser, ¿usted le dio clases al buen Javi? Nos dicen por acá. O sea, sí, yo les identifiqué quiénes eran, pero mejor deje ahí. Ahí está, pero ahí los comentarios solo dicen ahí por ahí, así que ahí está. Chicos, recuerden dejarnos todos sus comentarios. Un saludo para Ángel Adrián Codena, para Belén Navarrete, para Lemmy, se debe escribir así, y sigan comentando porque todas sus preguntas se nos van corriendo, así que no las puedo leer, así que espero todas sus respuestas. Y también tenemos otra duda por ahí.
¿Le han hecho trampa a usted y cómo lo detecta? ¿O cuáles son sus claves para decir, por ahí me están haciendo trampa? A ver, y creo que sí fue un poco doloroso, ¿no? Y no fue en examen. Y eso identifiqué unos 2 semestres, me parece. ¿A qué me refiero? Bueno, no sé si a vos, Tali, te di impresos 1, pero bueno, en impresos 1 uno se da el diseño gráfico vectorial. Entonces, para que aprendan a manejar la herramienta de la pluma, yo les enseño a hacer un redibujo de un dibujo animado, de una caricatura, que esté, para que vean la diferencia entre lo que es el vector y el píxel. Pero el chiste es que en uno de los semestres, o sea, lo que yo mejor tengo, lo que Dios me ha dado, lo que mejor le ha dado Dios en la vida, creo que es la percepción visual, ¿sí? Por eso soy comunicador visual. Entonces detecté que unas muchachas, que igual no voy a decir el nombre, me trajeron trabajos del anterior semestre, o sea, los redibujos, ¿ya? ¿Ya? Sí. Eso una. O la otra era que se cruzaban entre ellos los redibujos, porque claro, la herramienta pluma es un poquito complejo aprenderla a manejar. Entonces, el momento en que me ponía a calificar, entonces yo veía y decía, no, pues no hay ni un error. O sea, no había ni una, decir una puntita está media chueca, no. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, sí me ha molestado, ¿no? Y creo que en eso me han hecho trampa. O a veces también una vez noté que se cruzaron las preguntas también. Entonces, el un curso no le fue tan bien y al otro, pucha, el que menos tenía era 18, ¿no? Entonces, claro, entonces dije, no, con estos ya no hay cómo. Toca hacer 2, 3 pruebas. Estos sí son creativos, dicen por ahí. Acá, nos comentan también un poco cómo ha variado esto de, entrando un poco en el tema, esto de la educación online, cuáles son sus métodos para que, si en clase utilizaba este método para que no se desconcentren, cómo lo hace ahora, que es más difícil, obviamente. Verás, no se me ha hecho tan complicado, Tali. ¿En qué sentido? Porque, bueno, en la actualidad, como esta asignatura que es narrativas visuales, que es de la nueva malla, hablemoslo así, entonces todo yo pido en JPG o PDF o en formato ilustrador, entonces yo igual abro y comparo, ¿sí? Entonces, claro, con todas estas experiencias, yo, por ejemplo, yo ya les anticipo, ¿sí? Entonces, claro, también les aclaro que no se engañen ellos, o sea, que aprovechen lo que se les está dando, como yo digo, no boten la platita, porque, o sea, están pagando por una carrera, ¿sí? Y a la larga van a utilizar lo que uno se les enseña, lo que se les muestra. Entonces, yo les recomiendo siempre, o sea, que sean honestos con ellos mismos, que así hagan mal, pues que lo presenten. Y pasó eso, verás. Yo acá he visto un fenómeno súper interesante en esta coyuntura del COVID. Primero, no nos formaron como docentes virtuales. Tal vez trabajábamos una virtualidad, pero el 80%, o me atrevo a decir el 90%, era presencial, pues, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando viene esta coyuntura del COVID, tú tienes que, claro, fue un baldazo de agua porque ahora, desde ahora, o sea, yo siempre he trabajado con materiales, he mandado a imprimir, pues para que el estudiante tenga un acercamiento a los materiales, etcétera, y pueda tener el criterio para escoger, etcétera, ¿no? Pero claro, o sea, ya dije, no, pues, o sea, lamentablemente no se puede, solo se puede enseñar en teoría y en concepto, y bien, o sea, solo me envían por la plataforma ABAC. Como te digo, yo les pido, les varío los formatos para que ellos también vayan entendiendo que cuando tengan que enviar un arte para que les aprueben, no les hagan plagio, entonces que manden en JPG, que es alta calidad, pero no pueden imprimirlo porque va a salir pixelado, o a veces les pido PDF, o les pido el punto ahí, que es ilustrador. Entonces ahí hago esa variación, ¿me entiendes? Entonces yo también he ido aprendiendo, ¿sí? He ido aprendiendo en esta nueva modalidad, nueva vida. Es todo distinto. ¿Ves? Y entre los retos que tiene la educación online, ¿cuál usted resalta? Los retos, chuta. Mira, más allá del manejo,
o el uso que se le pueda dar a las herramientas virtuales, tanto del docente como del estudiante, yo pienso que hay que replantearse de otras formas, más allá del uso mismo de la tecnología, como te menciono. Y es decir, pues, estar o ser una persona más precavida para que no nos coja de nuevo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quién sabe que esto nos vayamos hasta diciembre? ¿Qué tal si el otro semestre no podamos ya estar en vivo y en directo, como yo digo, sino seguir en vía satélite? ¿Sí? Entonces, hay que un poco replantearse ahí de las nuevas formas, tanto de docencia como de ustedes, como se están formando como comunicadores, ¿no? ¿Cómo podrían trabajar desde la casa? ¿Cómo podrían hacer un video desde la casa? ¿Sí? Sí. Mira, por ejemplo, el fin de semana tuve la oportunidad de hacer un video a los tiempos, sí, un video para la Asociación de Árbitros de Fútbol de Pichincha, que ellos también están como en teleclases, pues, ¿no? Y tenían que, pues, promocionar o hacer un video para un seminario de las 17 nuevas reglas del fútbol, algo así, ¿no? Entonces fue chistoso porque a los profesores, mejor dicho, a los árbitros que van a dar este seminario, les habían pedido que se graben en casa. Y ahora, ¿qué pasa? No todo el ser humano común y corriente sabe manejar video, pues. Entonces, ¿qué hicieron todos los personajes en cuestión? Grabarse en sentido vertical, cuando el video, pues tú lo sacas en sentido horizontal para promocionar en redes sociales. Entonces, claro, uno como comunicador tiene que un poco acoplarse a esos formatos que trabaja el ciudadano o el ser humano común y corriente, como te menciono. Y es interesante porque, mira, este video se lo hizo en conjunto con una estudiante de la Salesiana de la carrera de comunicación, porque la muchacha también es árbitro de fútbol, ¿sí? Entonces, claro, ella preparó el guión, preparó su voz en off, me dio una idea de cómo querían más o menos replantear esa situación. Entonces, el fin de semana, ajetreados ahí haciendo, pero quedó súper bonito, ¿no? Entonces, un poco llegando a tu pregunta, claro, uno como profesional hay que replantearse y empezarle a darle el uso a esas nuevas tecnologías. Pero, por ejemplo, yo te digo, ustedes como comunicadores necesitan hacer un video, pues tendrían que ustedes darle como una clase previa a esa persona que se va a grabar para que la estética del video tenga un poco de coherencia, ¿me entiendes? Y que la persona que lo vaya a editar pues no tenga mucha complicación. Entonces ahí es cuando el comunicador pues se va ingeniando y al mismo tiempo creando otras cuestiones, ¿sí? Para poder trabajar desde casa. Vea eso, mi compañerito tiene una pregunta y cuénteme. Sí, buenas noches. Un poquito hablar sobre estos desafíos a nivel también de docencia, pero también un poquito desde el ámbito de los estudiantes. Pues según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que en el año del 2002, casi el 80% de los usuarios de Internet residían en los países de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, en tanto que apenas un 8% de la población en América Latina y el Caribe tenía acceso a Internet y un 0.3% conexión a banda ancha. Hablando un poquito de este tema, ¿cómo ve en Ecuador el acceso a las tecnologías de información y comunicación? Mira, todavía, yo no solo tomaría como referencia a Ecuador. Creo que Latinoamérica, o sea, los países del sur, seguimos siendo unos países en desarrollo, que hasta así los llamaban a la última década, y claro, casi el 50% de la población, hablemoslo así, es pobre, no tiene acceso a la tecnología, ¿sí? Y como yo te decía, o como yo muchas de las veces digo en clases, la tecnología no necesariamente resuelve el problema del ser humano. Creo que hay otras formas, sí, y cuando hablo de tecnología, estoy hablando de la web 2.0, de las redes sociales,
¿sí? Creo que hay otros canales y otros medios de difusión, ¿sí? Como por ejemplo la misma televisión o la misma radio, ¿sí? ¿No es cierto? Lamentablemente, nuestros gobernantes no han tenido la capacidad, me atrevo a decir, de poder gestionar este lado, o de ser precavidos, o de tener una estrategia o una planificación a futuro, ¿ya? Es decir, nadie se imaginó lo que sobre esta pandemia, por ejemplo, ¿sí? Nadie se imaginaba. Y claro, nadie se imaginaba también que íbamos a estar metidos dando clases. Mira, ¿por qué digo que el 50% de la población no tiene acceso? Solo te comento, en el colegio de mi hijo, que hablemos que es una clase media, ¿sí? Yo he visto casos de los padres de familia del curso de mi hijo, solo del curso de mi hijo, que son aproximadamente 27 niños y niñas, ¿sí? Algunos chicos no pueden conectarse a clases. ¿Por qué razón? Porque no tienen los dispositivos, no tienen tal vez el teléfono o no tienen el computador. Entonces, yo escuchaba los testimonios de los padres de familia en una reunión que tuvimos el anterior martes, me parece, donde padres se quejaban que, claro, ellos están haciendo su teletrabajo y que muchas de las veces tienen que dejar el teletrabajo para que sus hijos puedan ingresar por lo menos de los 5 días, unos 3 días a la semana. Entonces, si estamos hablando, ¿sí?, de una educación de clase media, ¿te puedes imaginar los colegios fiscales o los colegios unidocentes? ¿No es cierto? Entonces, yo a veces, no quiero dar nombres, ¿no? Pero yo a veces les escucho a los gobernantes de nuestro país, de nuestro querido y amado país, que ellos quieren resolver, como yo digo ahí, piensan que soplando se hace botellas, o son inventores del agua tibia. Entonces, son personas que lamentablemente jamás han pensado en las clases, en la clase media baja o en la clase baja, es decir, en nuestra gente, no hablemos de pobres, ¿no? Hablemos de clases media y media baja y baja. No han pensado, no han dimensionado. Entonces te puedes imaginar que una persona que gobierna la ciudad de Guayaquil empieza a regalar tablets a personas que sí tienen acceso a comprarse tal vez un computador, qué sé yo, de $200, $300, cuando hay otra gente que ni siquiera tiene agua. ¿Y ustedes creen que van a tener acceso a esto? Pues no. Entonces es terrible. Yo conversaba ayer con un amigo, un gran amigo de mi padre, docente del Colegio Mejía, ¿sí? Justamente por esta coyuntura del video de los árbitros, porque él también es árbitro. Entonces él un poco me comentaba cómo se está presentando, o cuál es el fenómeno que se está dando en el colegio. Entonces él me decía que lamentablemente es fuerte y que él dice que tiene que trabajar el triple porque hay estudiantes que no tienen el acceso al Internet. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos como profesores de un colegio fiscal? Entran, los que logran entrar a la clase virtual, listo, graban las clases de la misma forma que estamos haciendo, por ejemplo, acá en la Salesiana, y que después en la tarde los otros estudiantes que no tuvieron acceso a la clase, pues ingresan a este video grabado, ¿no? Entonces él me comentaba que tiene que estar recibiendo los trabajos hasta 10, 10 y media, 11 de la noche. ¿Sí? Entonces, nuevamente, nuestros gobernantes no dimensionan de ninguna forma lo que está pasando en la cuestión de la tecnología. Mira, hace unas 2 semanas salió un libro que se llama La cruel pedagogía del virus, de Bonaventura de Sousa Santos, ¿sí? Y yo le estaba leyendo, ya decía una cosa súper interesante, ¿no? Que lamentablemente los países del sur, porque él siempre habla desde una epistemología del sur, los países del sur siempre hemos sido desplazados y al mismo tiempo consumistas, ¿sí? Pero claro, ese consumismo no valorado, sino más bien no le hemos dado el valor que se debe hacer, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que si siendo un país tan consumista, que casi todo el mundo tiene 1 o 2 celulares, ¿sí?
y que claro, tal vez nuestros gobernantes o desde la misma academia le hubiésemos dado un poco de utilidad o le hubiésemos dado un horizonte a eso, tal vez esto no nos hubiese estado pasando, ¿sí? ¿Ya? Entonces, siempre seguiremos siendo unos países en desarrollo o como antes se los llamaba subdesarrollados, ¿no? Vea eso. Y mandamos un saludo para Marlon Galuña que nos dice, ya es famosa de cobrar por las entrevistas. Saludo, profe. Saludos, Marlon. Javier Plazas nos dice, saludos, súper interesante. Fernanda nos dice, ¿qué opina de la actualidad nacional? Un poco hablando de este tema y adicionalmente nos dice, ¿por qué decidió ser profesor o docente? A ver, vamos con la primera. ¿Cuál era la primera, Tali? Disculpa, ¿Qué opina no te de la actualidad nacional? A ver, ¿qué opino de la actualidad nacional? Pues lo que estamos viviendo es bastante fuerte, ¿no? Porque prácticamente se aprovecharon de esta coyuntura COVID-19 para tal vez hacer lo que no pudieron en el octubre pasado, ¿no? En el octubre del 2019. Es decir, pues, atacar a los subsidios, ¿sí? Seguir desprestigiando, seguir maltratando al área de la salud y de la educación, que no lo pudieron hacer nuevamente, repito, en octubre. Entonces, me parece tan perverso en esta coyuntura, hablando desde marzo hasta la fecha, que nuestros gobernantes se aprovecharon de esto para prácticamente darnos la estocada final, ¿sí? Lamentablemente, siempre los países de acá del sur, de Sudamérica, siempre han sido lastimados desde la academia y el área de la salud. Y que son dos escenarios, personalmente digo, son muy importantes para que un país pueda desarrollarse. Entonces acá tienen esa mentalidad que el empresario, y no hablo de los pequeños empresarios, ojo, hablo del empresario, que podríamos estar pues hablando de unas 8, 10, 12 empresas a nivel nacional, nuestros queridos banqueros, ¿sí? Siempre se han interesado por salvaguardar los intereses de ellos, mas no del mismo pueblo o ciudadanía, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, si es que un gobierno trabajaría desde el ámbito de la salud y de la educación, les aseguro que todo sería diferente, ¿sí? Yo creo que la academia, no digo que la academia también tiene que replantearse, no digo que en la academia todos son 10 sobre 10, ¿no? Los docentes también tenemos ciertos errores, dentro de la docencia también hay corrupción, no se puede negar eso, ¿sí? Entonces creo que sí, si nos replanteamos desde ahí, yo creo que a la larga podríamos cambiar este país. Pero lamentablemente a nuestros gobernantes no les importa ni la salud, ni la educación. Entonces el día de hoy, por ejemplo, salieron a marchas, perfecto, ¿no? La gente está cansada, hay miles de desempleados, ¿sí? Más del 50%, me atrevería a decir así. Las microempresas están totalmente en la bancarrota, hablemoslo así. Y entonces es complicado porque se sigue velando por los intereses de los empresarios y de la banca. Y como siempre, el pueblo es el que tiene que pagar los platos rotos, hablemoslo así, ¿no? Pagar de nuestro bolsillo. Entonces, es terrible, ¿no? Es terrible esa situación. Claro, y hablando un poquito antes de desviarnos, Yendo, ¿qué opinas sobre esto que nos dice de que el gobierno está manipulando todo, la reducción a la educación? ¿Usted considera viable este camino o no? Para nada. A ver, y no solamente por el simple hecho de que el docente o el profesor se quede sin trabajo o se quede sin una parte del porcentaje, ¿sí? Creo que aquí los más golpeados son los estudiantes. Por ejemplo, yo escuchaba por ahí cómo se está un poco replanteando la Universidad Central a partir de esta baja de presupuesto a nivel general, hablemoslo así.
Entonces, si la Universidad Central en ciertas carreras ya ingresaban entre 40, 50 y hasta 60 estudiantes, te puedes imaginar ahora cuántos estudiantes tendrán que ingresar por aula. Ojo, sin que estemos con esta cuestión del COVID. Ahora, si está el COVID, o sea, la ley dice que creo que tienes que estar a 2 metros o 1,5 metros, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es bastante complejo porque no miden que esto a lo que les afecta es a los estudiantes, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, ¿sí? Entonces, en vez de ir hacia adelante, yo me atrevo a decir que hemos retrocedido por lo menos unos 40 años, si no es más, ¿sí? Y yo en esta última década, a finales de la anterior década, el gobierno anterior exigió muchas cuestiones dentro de la educación, que yo me atrevería a decir que un 60 o 70% estaba muy de acuerdo, como por ejemplo que los profesores nos actualicemos, tengamos un título de 4º nivel, ¿no es cierto? Que tal vez eso tampoco es que garantiza la educación. ¿Y por qué te digo esto? Que no garantiza la educación. Se presentó un fenómeno súper interesante y que a mí al mismo tiempo me daba risa, ¿no? Que había personas que pues sacaban una maestría y me llamaban, ¿no? Y me decían, oye, date chance, ya tengo maestría para entrar a las clases. ¿Ya? Entonces yo le decía, a ver, le digo, o sea, ¿tú has tenido experiencia dando clases? No, loco, pero ya tengo la maestría. Chévere. Pero, o sea, ¿y en el campo profesional? No, es que lo que pasa es que salí de la U y de una me fui a la maestría, entonces quiero que este sea mi primera experiencia. Entonces, personalmente, yo pienso que para ser docente, sobre todo universitario, ¿sí? Yo creo que uno primero debe formarse como ser humano y como profesional. ¿Y profesional en qué sentido? Es decir, que tú en esa área te hayas desarrollado. Porque así tú cuando estás en clases puedes dar un criterio tanto académico como profesional para que el estudiante no cometa esos errores. ¿Sí? El título no valida el conocimiento. ¿Sí? O sea, personalmente te lo digo. Entonces, mira, yo cuando me hice docente primero empecé en un colegio, para no hacerte largo el cuento, y luego salté a la universidad. Prácticamente llevo 16, 17 años dando clases. Pero antes de ese transcurso de yo entrar a la docencia, yo hasta hace 10 años seguía haciendo cosas en mi campo profesional. Seguía trabajando con productoras, en canales, haciendo diseño. Tenía una oficina con unos amigos, o sea, tenía una agencia de publicidad pequeña que ya dábamos servicios de web, de multimedia, de video. Entonces, yo ya tengo esa experiencia como para ir al aula y decir, no pueden hacer esto o sí deben hacer esto. Entonces, hay gente que te viene, chuta, que yo el otro día un poco ahí cuestionaba a unos amigos, decía, no, o sea, si tengas 2 PhDs o un postdoctorado, si no estuviste en el campo profesional, ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve? O sea, solo pararte a ir a recitar los libros. ¿Me entiendes? ¿Ya? Es como te cuento el ejemplo de mi esposa, y más allá de que sea mi esposa. Mi esposa, antes de llegar a ser docente en la Universidad Central, ella es enfermera, ¿no? Tiene una especialidad en instrumentación quirúrgica. Ella ya pasó toda casi su vida en hospitales y en quirófanos. Entonces, cuando está con las estudiantes o cuando sale a la práctica, en este caso a la praxis, hablemoslo así, chuta, o sea, una maravilla, ¿me entiendes? Y yo he conocido colegas que, chuta, o sea, ya porque vinieron de las Europas, piensan que porque ya tienen un título de 4º nivel, ya son, discúlpame la expresión, o sea, el Dios, y no es así. No es así. Yo he conocido a mucha gente, mira, yo tengo un tío político, maestro, o sea, siempre desde pequeño le admiré, y él recién hace unos 5 años o 4 sacó su licenciatura de sociólogo, claro, de sociólogo en la Universidad Católica. Y él ya tiene cerca de 60 años. Pero tú le escuchabas hablar
Y con él podías sentarte a hablar de sociología, de comunicación, de antropología, de historia, de todo. ¿Sí? Trabajó mucho tiempo con los Waurani en el oriente, trabajó con petroleras. Entonces, claro, cuando él me dice un día, dice, ve Roberto, dice, ayúdame, dice, ¿cómo esto es del examen complexivo? Le digo, vos no tendrás título. Entonces, me reía porque decía, o sea, vos tranquilamente te pueden dar un doctorado honoris causa, causi, lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que se autoeducado, han sido buenos lectores. Y eso es lo que yo recomiendo a los guambras, por ejemplo. O sea, que sean muy visuales, que lean, porque eso les va a servir. ¿Sí? Eso en esa parte, mija. Eso, mi querido compañero tiene una pregunta. Cuéntame. Profe, igual, siguiendo esa misma línea de la docencia, no es coger y, como usted dice, salir de licenciado PhD y de una sin tener alguna experiencia, sin tener una forma de tratar a los jóvenes o en el colegio o en la universidad. Ahí también, como usted dice, un tema de tiempo. Y hablando un poquito de esto, con esto de dar clases online, ¿cómo los profesores se actualizan? Como usted dijo al comienzo, no estaban preparados para dar clases online. ¿Cómo se actualizan para ejercer la docencia y que el estudiante no se vaya por las ramas, que esté motivado? Bueno, verás, antes de contestarte esta pregunta, voy a contestar la anterior, ¿cierto? Creo que alguien me preguntaba por qué decidió ser profesor así rápidamente, ¿no es cierto? Claro, yo creo que desde que estuve en el colegio siempre me gustó impartir conocimiento, siempre me gustó enseñar, porque yo creo que el conocimiento no hay que negar a nadie, ¿sí? O sea, es como decirte, no hay que negar a nadie un plato de comida. Para mí el conocimiento es eso. Así estés en la vereda, tú tienes que brindar ese conocimiento, ¿sí? Entonces creo que desde el colegio siempre tuve esa chispa de que la gente me ponía atención y yo podía impartir ese conocimiento. Y claro, desde ahí trascendió y claro, después llegué al colegio, a dar clases en colegio y luego a las 4 universidades que he estado. Y claro, o sea, a mí yo esto lo hice como una fuente no solo de trabajo y de ingreso económico para mi casa, sino que para mí la docencia es una forma de vivir, ¿sí? Y yo, por ejemplo, no me vería de nuevo tras una mampara o un escritorio, ¿sí? Tal vez sí, tal vez haciendo producción en el campo con las cámaras, grabando, rodando, tal vez sí, eso sí lo volvería a hacer, porque sería divertido nuevamente, pero al mismo tiempo enseñando, ¿no? Sí, yo creo que el conocimiento no hay que negarlo a nadie, porque si todos, así sea el mínimo conocimiento empírico, vulgar o científico, uno tiene que darlo, ¿sí? Ahora, respondiéndote a ti, mi hijo, la pregunta, mira, todo esto, toda esta coyuntura del COVID-19, y yo creo que no solo a los profesores de la Politécnica Salesiana nos cogió de nuevo, yo creo que es una cuestión súper generalizada, sobre todo las carreras que son presenciales, ¿no es cierto? Entonces yo te cuento acá cómo más o menos nos acoplamos al trabajo virtual, aunque que a algunos colegas sí se les ha hecho un poco difícil, ¿no? Como tú mencionabas mismo, por el manejo mismo de la herramienta. Mira, el ABAC es una herramienta que, claro, todos ustedes lo conocen, sobre todo los, que es de hecho una plataforma Moodle, me parece, pero el nombre es el ABAC, que los estudiantes de la Salesiana lo conocen perfectamente. Yo me atrevería a decir que es una plataforma bastante decente, donde tú puedes visibilizar las temáticas que vas a tratar en clase, abrir foros, chats, subir videos, o sea, una infinidad de cosas. Puedes hacer muchas cosas, ¿sí? Pero claro, cuando entramos en esta coyuntura fue interesante porque en la semana, en la
previa, prácticamente faltando una semana para entrar a clases, claro, todos los profesores habidos y por haber éramos metidos en la plataforma Zoom, éramos como 300 amigos, como yo digo, y era chistoso porque un colega de la Salesiana era el que impartía el uso de las herramientas, pues. Entonces, cómo manejar el Zoom, cómo manejar el Teams, me parece que es del correo de los Microsoft. Entonces, claro, y había un montón de herramientas, ¿no? Pero claro, habemos profesores como mi persona, que yo más allá de los adobes no trabajo con otra cuestión. O sea, mi herramienta es la pizarra y 3 marcadores, rojo, azul y negro, y se acabó el lío, ¿sí? Entonces, para mí también ha sido bastante complejo, porque más allá de eso, aprendí a utilizar el Zoom, que no es nada difícil, ¿no? Puedes hacer muchas cosas ahí, pero más allá de eso es la dinámica que tú le pones frente a la pantalla. Y cómo le vas dando esa dinámica para que aprendan a manejar la herramienta y los ejemplos que vos puedes ir presentando a través de la pantalla, ¿no es cierto? Entonces yo no soy de esos que se arma un Prezi, un PowerPoint, aunque verás, esta vez me tocó armarme PowerPoint, ¿no? Entonces, claro, armaba un chance las clases, igual les compartí ejemplos, videos de YouTube. Entonces se hizo bastante dinámico, cosas que tal vez sí hacía en presencial, ya, pero acá he aprendido otras cosas, ¿sí? Y lo mismo con mi esposa, ¿no? Porque claro, mi esposa está siguiendo una maestría en educación virtual, no sé qué, nos cayó como del pelo, ¿no? Entonces ella también a veces me dice, ve estas plataformas, y y claro, ¿no? A mí me toca estar ahí viendo qué es lo que funciona, aunque también le veo a mi señora que ya empieza, entonces me dice, mira, se ha podido hacer esto con esta herramienta. Entonces, claro, yo creo que a la larga, aunque no me gustaría, habrá carreras que se pasen a modo virtual, que ya no será necesario la presencialidad, o tal vez sean semipresenciales, como por ejemplo la carrera de comunicación, que personalmente te digo, no me parecería, ¿sí? Porque yo creo que lo más rico de la academia es estar face to face, cara a cara, porque tú puedes ahí, ese acto mismo de presencia del cuerpo, hace que vos puedas interactuar, comunicarte, observar cuál es la recepción del público, de los estudiantes, como tú quieras llamarlo. ¿Me entiendes? Lo que la pantalla a veces a mí me desespero, o sea, quiero meterme en la pantalla porque hay muchachos que dicen, profe, es que no puedo esta herramienta, entonces le digo, a ver, compárteme tu ventana. Entonces es chistoso porque a veces hasta me río y todo está grabado, porque claro, hay que grabar las clases, ¿no? Y creo que yo después de esto me sentaré a ver cada uno de estos videos para saber, claro, usted sabe que yo hago bullying, igual sigo con la misma metodología, hablemoslo así, les molesto, disculpen la expresión, les jodo, o sea, sigo siendo el mismo. Lo único que me falta es estar junto a ellos. Pero ojo, un poco para ir cerrando esta parte. Tal vez es esa cuestión de que estamos todos encerrados, ¿sí? Que yo veo, sobre todo en mis asignaturas, mayor atención. Me faltará uno cada clase o exagerado o todos entran. ¿Me entiendes? No llegan atrasados, no hay desfile de modas, como yo les digo. ¿Ya? Tal vez será porque los papás, las mamás están por detrás y claro, o sea, puede haber muchos factores, ¿no? Que yo creo que después de esto yo les voy a preguntar, verás. Yo les voy a decir, a ver, o sea, eso quisiera cuando estén en la presencialidad, que lleguen temprano, que pongan atención, que presenten los trabajos, ¿sí? Eso. Ven, chicos, por acá mandamos un saludo, se me fue, a Giovanni Timbela que nos dice buena transmisión, estoy siguiendo, pues muchas gracias. Por aquí también un saludo que nos están viendo desde Perú. Se me fue la persona que nos está viendo, pero un saludo desde Perú. También otro punto. Para las personas que se conectaron y no cachan más o menos cuál es la dinámica de nuestro invitado a la hora de dar clases, como él mismo lo ha dicho, es un poco esto de molestarte, de hablarte en buen sentido cuando te dan las clases. Y yo creo que cuando acabamos, ya me gradué, comentábamos con qué profe, si aprendes, y es como que
te molesta, pero y te acuerdas, dices, "Ah, ok, él me dijo que haga así tal cosa, pero lo asimilan con eso de molestar. Entonces es como que dices, este día me dijo tal cosa y me habló, pero, o sea, es de broma y te queda. ¿Por qué utiliza esta dinámica o por qué decidió aplicarla en sus clases? Mira, yo tuve la oportunidad de tener grandes maestros, grandes profesores, desde la escuela, ¿sí? Yo recuerdo que en paz descanse mi profesor de cuarto grado, de apellido Endara, uno de los mejores historiadores que ha tenido el sur de Quito, fue mi profesor. Pues él era chistoso porque ponía unas caras y claro, ahí era otra educación, ¿no? O sea, uno cuando molestaba hasta te lanzaban el borrador, la tiza, la regla, con lo que encontraban, ¿no? Entonces, este profe que en paz descanse siempre nos hacía muecas, nos ponía apodos, cuando llevábamos juguetes nos lanzaba por el segundo piso a la calle, o sea, era loco, ¿ya? Después yo, claro, en el colegio, por ahí tuve unos 3 profesores que eran profesores politécnicos y también eran súper divertidos, que cuando era de trabajar se trabajaba, cuando había que molestar se molestaba, igual te ponían apodos, ¿sí? Te maltrataban, o sea, no es que ahora es el bullying, o sea, el bullying siempre ha existido y creo que antes era hasta peor, ¿no? Y lo resolvías de otras formas, ¿no? ¿Sí? Y también tuve en la universidad muchos profesores, bueno, no muchos, ya le metí mucho, como digo. Tuve unos 2 o 3 profesores realmente súper interesantes también, que por ejemplo llegaban y me ponían música cuando hacíamos, por ejemplo, dibujo figurativo, técnicas de ilustración, o estaba en el laboratorio, o decían, ¿saben qué? Traigan sus audífonos, escuchen su música, pero me trabajan bien. Entonces, yo me iba alimentando de esas cuestiones, de esas prácticas, hablemoslo así. Y claro, de los últimos que tuve como universitario fue el Mauro Ruiz, porque el Mauro fue mi tutor de tesis. Entonces, claro, y yo decía, qué bestia, ¿qué es? No, o sea, por poco se paraba en la mesa y nos pateaba a todos, o sea, y lo que ustedes le conocen ahora es fresco, o sea, chuta, si en esa Abajaba la época te digo. revolución. Entonces él también es molestoso, pues, también te pone apodos, te bulea. Y entonces, y de otros 2 también que fui aprendiendo así, es por ejemplo con Jaime y con Luis Fernando Villegas, que también, o sea, cuando estábamos entre panas, yo les veía y la joda, el Jaime mismo era, qué bestia, muy bien molestoso a los estudiantes, ¿no? Pero yo creo, un poquito para ir cerrando esta parte, yo creo que es muy importante dentro del aula tener esa convergencia, hablemoslo así, de no solamente estar en la seriedad del tema que se está impartiendo en ese momento, sino también tener un acercamiento con el estudiante, estar, como digo, en boga en sus terminologías o en sus términos o en su lenguaje coloquial, o mostrarle cuál es mi lenguaje coloquial, y entonces así llegas a tener una afinidad de la cual vos llegas a tener un respeto tanto personal como un respeto hacia la asignatura. ¿Sí? Entonces ahí es donde vos puedes hasta hablarle al estudiante. Como ayer yo por ahí leía un post que me puso una estudiante, que no voy a decir el nombre, que me decía que usted para insultar es hasta protocolar y lúdico, me decía, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que conllevar eso, ¿no? La clase con la lúdica, la música, eso le hace bien al estudiante y creo que también al profesor. Personalmente lo hablo porque entrar, como yo te decía antes, pararse, recitar y decir así se maneja el ilustrador. O sea, no creo que tiene fin. Por eso es que yo les molesto. O sea, si quieren aprender el ilustrador, vayan y métanse en al YouTube con esos profesores españoles. ¿Sí? Y listo, o sea. Vea eso. Andrés Proaños nos dice, el aula no huele a balón.
¿El aula qué? El aula ya no huele a bolón, dice. Vea, Mari Ruiz nos dice, excelente, Patoli, nuestro querido invitado de la semana anterior, nos dice, excelente aporte, buen docente. Stalin Paul también nos dice, excelente programa, muchas gracias. Nuestro querido Pato nos dice, pregunta, ¿por qué hay docentes que abusan con su verbo y no educan? Sí, fue. Eso era de que pongas tambores. A ver, repite, estaba bonito. A ver, repite la pregunta. Pregunta ahí, ¿por qué hay docentes que abusan con su verbo y no educan? Yo pienso que ahí existen ciertos complejos. ¿Sí? Yo a veces escuchaba hasta mi familia, ¿no? Decían, si yo fuese profesor, yo me desquitaría de todo lo que a mí me hicieron en la escuela y en el colegio. ¿Ya? Entonces, claro, yo me quedaba así espantado, ¿no? Yo decía, chuta, mejor hazte otra cosa. Pero yo pienso que hay ciertos complejos de parte del docente. Ciertos complejos, y me atrevería a decir ciertas taras que no han logrado conllevar o resolverlo en su vida. Y que, claro, se satisfacen el momento en que empiezan a maltratar. No te hablo de un maltrato psicológico hacia el estudiante, sino te hablo desde un maltrato desde la misma ciencia o desde el tema que estés impartiendo, porque no lo estás impartiendo porque crees que es necesario que el estudiante se alimente de ese conocimiento. Yo a esa clase de docentes yo los llamo los pipones de la educación. Sí. Y sí me hace feo porque yo digo, ¿por qué se hicieron docentes? ¿O por qué tratan de entrar en el escenario de la docencia o de la educación mismo? Porque yo pienso que ahí se les está haciendo un daño al estudiante. Primero se hace un daño a esa persona y eso le transmite al estudiante. ¿Sí? Y claro, en la vida del Señor, como yo digo, de todo hay. Y yo también he tenido profesores así, que entraban con sus taras, con sus complejos, a maltratar a la ciudadanía, al pueblo, al país. Y claro, decía, a ver, yo vine a escuchar esta asignatura, a aprender de esto, pero me está dando otra cosa. Entonces, yo pienso que es más una cuestión de complejos y que creo también que te va a sonar un poco fuerte esto, que como no tuvieron sus 5 minutos de fama en su vida, creen que cuando ya llegaron a esta posición de docente, ya son lo máximo. Es decir, con esos micropoderes, piensan que pueden hacer y deshacer. Y no es así. Vea eso. Acá ya le encontré. Reinaldo nos dice saludos desde Perú, un gran abrazo, seguir con este buen programa. Pablo Campoverde nos dice, profe, saludos, chéverazo escucharlo. Y Michelle Mantuano nos dice, profe, qué gusto escucharlo desde su amor por la docencia. Quiero preguntarle, ¿cuál sería una alternativa? Y se me fueron por acá. ¿Cuál sería una alternativa para que los alumnos que no tienen acceso a las herramientas puedan llevar a cabo sus clases? Y que no pierdan el amor por el interés y por aprender, nos dice por acá. Hola, Michelle. Es bastante complejo contestar esa pregunta porque lamentablemente en la coyuntura que vivimos, si no tienes acceso a la tecnología, estamos fritos, hablemoslo así. Por ejemplo, desde acá, desde la Salesiana, lo que se trata de hacer es grabar la clase para que estudiantes que no se puedan conectar lo puedan hacer cuando tengan el acceso, ¿no es cierto? Pero claro, eso no garantiza que el estudiante lo pueda hacer en la tarde, por ejemplo. ¿Sí? Y no es lo mismo. ¿Sí? Creo que nadie, como decía al principio, nadie estuvo preparado para esta cuestión del COVID, porque si hubiésemos estado preparados, tanto docentes, estudiantes,
y teniendo ese acceso a las tecnologías, al Internet sobre todo, no hubiese pasado esto. ¿Qué le puedo contestar a la querida Michelle? ¿Sí? Sobre todo tú, Michelle, que creo que ya estás a punto de terminar la carrera, yo creo que no debes recaer, sino más bien tratar de ver las formas de cómo continuar estas clases, ¿sí? De cómo continuar absorbiendo conocimiento, así sea de esta forma virtual, ¿sí? Lamentablemente, no sé si estás aquí en Quito o si estás en tu tierra, que tal vez no tienes ese acceso, por eso es la pregunta, ¿sí? Con ese mismo amor, hablemoslo así, que empezaste tu carrera, tienes que terminarla, amiga. Yo creo que estos retos que nos pone, como tú quieras llamarlo, nos quiera poner Dios o nos ha puesto la vida, ¿sí? Yo creo que lo vamos a superar. Tal vez después nos estaremos riendo y, por ejemplo, estudiantes de tu época que están viviendo esto, les va a ser más fuertes. Yo creo que les va a ser mucho más fuertes para salir adelante en la vida. Pero que esa fortaleza se convierte en una cuestión humana. No lo que yo decía hace rato. Es decir, que tú tal vez te vas o te puedas desquitar con alguien a la larga. Decir, no, es que yo sufrí esto y vos también tienes que sufrir. No. Eso sería algo ilógico. ¿Sí? Eso, mi estimada Michelle. Vea eso, acá estamos rodeados de preguntas. Mari Ruiz nos dice, profe Roberto, si usted pudiera decidir entre seguir de guachimán o ser profesor, ¿qué decidiera y por qué? Yo siempre me gustaría quedarme en la docencia. En la docencia porque creo que eso, la docencia a uno le invita a seguir transformándose como humano, a seguir adquiriendo conocimiento, enriqueciéndose de conocimiento, y no solo desde los libros, sino también desde el mismo estudiante. Es como yo siempre les digo en clases, yo también vengo a aprender de ustedes, porque a veces estudiantes me muestran otras herramientas, ¿no? Como son los llamados millennials o niños ratas, como yo les digo, están siempre con ese acceso a la información, a las tecnologías, y es bonito, ¿no? Porque me dicen, profe, ¿ha visto esto? Entonces yo me meto a ver, investigo, digo, entonces están yendo por este lado. La docencia para mí es, a pesar de que me ha limitado el tal vez verles crecer a mis hijos o pasar con mi esposa, pero al mismo tiempo sí ha sido una forma de vivir, ¿no? Sí. Y que bueno, yo preferiría seguir siendo docente antes que regresar a la guachimanería. Por aquí también nos dicen, ¿qué le pareció el informe de la Nación que brindó obviamente ayer más que nada el presidente Lenín Moreno? Buena pregunta y no voy a poder responder. ¿Por qué razón? A ver, yo prefiero sentarme a leer artículos antes que sentarme a ver sobre todo los noticieros de los canales tradicionales. ¿Sí? Yo dejé desde hace unas 2 semanas o 3, me atrevería a decir, que les dije ya a mi familia, a mi esposa, o sea, yo ya no quiero ver noticias. Si nos enteramos, nos enteraremos por canales alternativos o por las redes sociales. Sí, exacto, así como el tuyo, mija. Realmente no me interesó, porque yo sé que nuestros gobernantes iban a salir con la misma retórica de siempre. Es decir, un poco que pude ver un extracto hoy de mañana en el muro de una amiga, que es súper radical, la pana, entonces había subido unos extractos de lo que había pasado ayer. Entonces vi que era la misma retórica. ¿Y a qué me refiero con la misma retórica? A lanzarse flores entre ellos. Que qué bonito que está la María Paula Romo, que qué bonito el Otto,
que qué bonito el Roldán, que qué bonito, esa, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Pero nunca, lo que entiendo, nunca se habló de una realidad social. O sea, parece que ellos viven, discúlpame la expresión, en otro planeta. ¿Sí? Entonces, personalmente he tratado de no escucharles. Y peor ayer, o sea, más bien yo escuché el cacerolazo por acá, que me admiró bastante que por acá, por el valle, haya sonado, ¿no? Estuvo sonadito. Eso me pareció súper interesante. Esa protesta, ¿no? Claro que por ahí ya decían algunos medios de comunicación, creo que era meme, ¿no? Decían que el cacerolazo era porque ya se acabe lo del COVID. Entonces, no era esa cuestión, ¿no? Pero bueno, Pero bueno, ya. eso. Y bueno, chicos, ha sido una hora realmente interactiva. Si se me pierden algunas preguntas por ahí, espero que me las vuelvan a enviar. Pero antes de irnos, ¿qué mensaje le daría a usted? Específicamente vamos a dividirlo en dos. A los estudiantes con esta nueva modalidad online y a los docentes. A ver, a los compañeros de estudiantes en primera instancia. A ver, yo creo que la única razón que en la actualidad nos queda o les queda a los estudiantes es tratar de adquirir conocimiento, de leer. No tenemos el acceso a libros, a mí me gusta el papel, pero ahora que tienen el acceso a mucha información a través de las tablets, del computador o del mismo móvil, yo les aconsejo que lean. Hay muchos artículos ahora de algunos filósofos y sociólogos que están pues relacionando mucho la cuestión del COVID con la realidad del capitalismo, del socialismo, del neoliberalismo, y ponen algunas categorías súper interesantes, que sobre todo para el estudiante de comunicación tiene que estar empapado de todo esto. ¿Sí? Entonces, lo que yo les invito a los estudiantes es que traten de cualquier forma, tratar de conectarse, ya sea en la mañana o en la tarde, las clases que quedan grabadas de los compañeros profesores, vuélvan a escuchar. Yo creo que esa es la única forma de poder salir de todo esto, ¿sí? Más allá de que tengamos este tipo de gobernantes, como yo les digo, en estas generaciones está darle la vuelta a este país, cambiar todo esto. A los compas docentes que yo he visto que, sobre todo los que están dentro de mi área, bueno, hablemos de toda la carrera, les he visto bastante preocupados. Bueno, esa es mi lectura que yo tengo, ¿no? Bastante preocupados en hacer cosas, en tratar de vincularse entre estudiante-profesor a pesar de la distancia, de la virtualidad, hablemoslo así, de ese ciberespacio, de ese no lugar. Que los compas sigan con el mismo ímpetu que les he visto hasta ahora. Ahora sí retomo, sobre todo los de mi área técnica, les veo súper entusiasmados, les veo a veces hasta haciendo cosas que tal vez no hemos hecho en presencia, ¿sí? Que no decaigamos, que sigamos alimentándonos de estas nuevas tecnologías, que realmente no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si vamos a regresar tal vez para el próximo semestre, ¿sí? No es garantía que nos tengan ya una vacuna tal vez, ¿sí? Entonces habrá que replantearse la vida, prácticamente. Vea, chicos, así que el día de hoy tuvimos una entrevista muy llamativa, muy interesante. Recuerda, si tú te la perdiste, puedes volverla a ver en nuestra página oficial, compañerito. Por favor, despídase, se nos fue volando esta hora y un poquitito más. Claro que sí, agradeciendo a las personas que nos vieron, porque como decimos, este medio de comunicación lo que intenta hacer es poner un poquito de grano de arena para hacer del mundo un lugar mejor, aunque suene utópico, pero si las utopías perseguimos. Agradecer al docente por sus conocimientos y también a todos esos docentes que nos han marcado en la vida. Como dijo, no se trata de coger y entrar hecho el bravo, hecho el yo tengo PhD, díganme PhD, sino impartir conocimiento de una forma interesante.
y sobre la coyuntura. Así que muchas gracias, profe Rosero, y a todas las personas que nos están viendo. A ti, Diego, y a ti, Tali, por la invitación. Sí, ustedes son un referente de la carrera de comunicación en el sentido de que han logrado, pues, de lo que hacían las prácticas dentro de la carrera, han logrado continuar con este proceso, con esta idea, y eso es lo importante, ¿no? Que lo que se construye en la academia se lo pueda hacer hacia afuera. Como yo les digo siempre a mis estudiantes, desde la cuestión sonora, visual, audiovisual y multimedial, el estudiante de comunicación puede hacer muchas cosas, puede darle un uso valedero para la humanidad, para el pueblo. Ustedes tienen un arma súper importante a la cual deben saberla utilizar. ¿Sí? Medios alternativos como el de ustedes es muy importante, ¿sí? Como yo les decía, o sea, mirar los medios tradicionales ya no es lo mismo. O sea, para mí es más chistoso que verle al Michelena. Ya, con eso les digo todo. Yo les felicito, sigan adelante y muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho, Wambras. Y gracias a usted por aceptar la invitación, por estar aquí en el programa. Y también, chicos, gracias a todos los que comentaron, comparten y siguen a diario nuestras publicaciones. Recuerden que toda la información que subimos es de fuentes oficiales y, antes que nada, también si tú tienes un emprendimiento, próximamente estamos con la segunda parte de dar a conocer tu emprendimiento. Así que escríbenos, inscríbete y ya te estaremos dando a conocer todas y nuevas novedades. Así que un beso y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.